El último conferencista que nos acompaña hoy tiene un currículum muy extenso, una vasta experiencia profesional. Vamos a repasar apenas un poco. Podemos decir que es analista programador, ingeniero en sistemas, también uno de los pioneros en el uso de Internet para la transferencia de conocimiento, ¿es correcto? Bien. También, bueno, desarrollador de WISPRO, un sistema informático utilizado en toda Latinoamérica, y hoy nos acompaña como socio fundador y director de HTS Limitada, una empresa dedicada a desarrollar sistemas de apoyo para la gestión del conocimiento. Es precisamente gestión del conocimiento y cómo las sociedades y las organizaciones se pueden beneficiar de esa gestión, de lo que nos viene a hablar hoy el ingeniero Justo Miranda, a quien ya le damos la palabra para que comience su disertación. Buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Eso de que el currículum es extenso me hace acordar de que ya me estoy acercando a los 50 años, es porque soy viejo nomás, o sea, pero bien, vamos a hablar de gestión de conocimiento, ¿verdad? Y el título dice cómo las organizaciones aprenden y se benefician en la nueva sociedad de la información y el conocimiento. Ahí podríamos hacer énfasis en dos cosas, o en en el beneficio o en el cómo, ¿verdad? Dado el perfil técnico de este encuentro, nos pareció mejor atacar el cómo, no tanto hablar de los beneficios de la gestión de conocimiento, sino de cómo se puede llevar a la práctica, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las lecciones aprendidas en gestión de conocimiento para poder reproducir esos beneficios. ¿De acuerdo? Ese va a ser el centro. Pero de todas maneras, conviene recordar o repasar cuáles son los beneficios que se podrían obtener. Y cuando hablamos de beneficios de la gestión de conocimiento, inmediatamente nos remitimos a empresas de primera línea, como Apple, Microsoft, Google, IBM, Siemens, BMW, Telefónica, Petrobras, empresas de gran porte, exitosas, y que además tienen la característica de ser deseadas como lugares de trabajo, ¿verdad? Ustedes deben haber visto, hubo hasta un corto en los informativos donde mostraba la forma de trabajo de Google, y eso para muchos es el sueño, el paraíso terrenal. Ojalá yo trabajara en un lugar así, donde las áreas de esparcimiento están integradas a las áreas de producción y demás. Digamos, la gestión de conocimiento nos ofrece eso, nos ofrece empresas exitosas que producen objetos de calidad, innovadores, ambientes de trabajo que implican un desafío constante, unas ganas de crecer a nivel de empleado, ¿verdad? También nos hablan de empresas que por lo menos atienden el medio ambiente, o sea, no son indiferentes al medio donde actúan, o por lo menos pretenden no serlo. Incluso si llevamos esto a nivel de países, los países que se han caracterizado por liderar el tema de la gestión de conocimiento, y bueno, tenemos que hablar de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, digamos, todos países que, bueno, Estados Unidos ahora está en un momento medio complicado, pero de todas maneras es una potencia económica y bueno, gran parte de la economía del mundo pasa por ahí. Bien, a nivel de beneficios yo les diría que la gestión de conocimiento lo que se propone es crear riqueza, ¿sí?, a partir del conocimiento. Ese es el gran objetivo, la gran meta de la gestión del conocimiento. Entiendo que esto debe parecer un poco etéreo, entonces vamos a acercarnos al tema de gestión de conocimiento, pero ya les digo, no desde el punto de vista del beneficio, sino desde el cómo es posible lograrlo y qué cosas tenemos que hacer para lograrlo. Y ahí la cosa se pone árida, porque no hay más remedio que reconocer que la gestión de conocimiento es un tema abstracto, complejo y difícil de llevar a la práctica.
Les miro las caras por si alguno dice, bueno, aprovecho y me voy antes que empiece. Bueno, se queda. ¿Por qué es abstracto? Bueno, es muy concreta la razón por la cual la gestión de conocimiento es abstracta. Para introducirnos en el tema, podríamos decir que la gestión de conocimiento es el resultado de la tercera revolución del saber. La primera revolución del saber, ¿verdad?, es cuando el conocimiento se aplicó a la producción, ¿verdad? La revolución industrial. O sea, las máquinas desplazaron la tracción humana, la tracción animal, y permitieron aumentar la productividad, ¿verdad?, a través de la constancia, mayor fuerza, velocidad. Y bueno, esa fue la primera revolución del saber. El saber como conocimiento aplicado a la producción económica, ¿verdad? Bien, después vino la segunda revolución. Y la segunda revolución es la revolución de la productividad. ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que se buscó en esa segunda revolución? Ya no seguir construyendo máquinas, sino viendo la forma en que las personas interactuaban con las máquinas para lograr mayores niveles de producción. ¿Y eso a quién nos remite? Y bueno, nos remite a Taylor, el famoso fundador del concepto de los métodos y los tiempos y la racionalidad del trabajo, ¿verdad? También nos remite a Ford. Ford se le ocurrió un poco la idea de la producción serial, de la cinta transportadora, y logró producir coches a bajo costo para acceso de mayor cantidad de gente, ¿verdad? Los primeros autos eran para una élite. Pero también estas dos personas sentaron toda una forma de concebir la producción que se arrastra hasta nuestros días. Digamos, hoy el just in time y gran parte de la gestión de calidad viene de esta segunda revolución, el saber aplicado a la productividad. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien y es bastante claro. Pero justo cuando llegamos a la gestión de conocimiento, la cosa se entra a complicar. Peter Drucker dice que la tercera revolución es la revolución de la gestión. Y en la revolución de la gestión ya el conocimiento se aplica a conocimiento, el saber aplicado a la producción de saber. Y yo imagino que acá debe haber unos cuantos informáticos y coincidan conmigo que una definición recursiva ya nos está mostrando un tema que de simpático tiene poco, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya la cuestión no es ver cómo una máquina puede hacer las cosas mejor, sino ver cuáles son los conocimientos que necesito para saber cómo hacer mejores máquinas. Ya no basta con contratar a un ingeniero mecánico o un ingeniero electrónico. De repente tengo que empezar a pensar en un estudio de mercado para ver si el producto realmente se acomoda o no se acomoda a las necesidades del mercado. ¿Se entiende? O sea, ya tengo que empezar a pensar en qué conocimientos necesito para generar mejores conocimientos aplicados a la producción. O qué conocimientos necesito para generar mejores formas de productividad. Bien. Manuel Castells, un referente obligado también de todo el tema de gestión de conocimiento y sociedad de la información, el conocimiento y demás, define esto de esta manera. Él dice que en nuestra época es la primera vez que se crean artefactos capaces de manipular la información. Esa información produce nuevo conocimiento y con ese conocimiento se vuelven a generar nuevos aparatos que producen nueva información y nuevo conocimiento, en un ciclo de realimentación positiva. ¿Bien? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de hardware, estamos hablando de software, estamos hablando de muchas cosas. Entonces, plantearnos en gestión de conocimiento es plantearnos en conocer cómo usamos el conocimiento, cómo producimos el conocimiento. Les decía que aparte de ser un tema abstracto, es un tema complejo. Y la complejidad viene de que para poder comprender el funcionamiento del conocimiento en las organizaciones es necesario recurrir a una variedad de disciplinas. No basta con el enfoque tecnológico o con el enfoque sistémico de procesos. Hay que comprender también cómo funcionan las personas. Hay gente que se va a enojar cuando escucha decir cómo funcionan las personas, o sea, cómo se desempeñan las personas. Hay que tener nociones
básicas por lo menos, pero algunos conceptos de psicología, de antropología, de sociología. Esas organizaciones hacen las cosas para algo, entonces hay que tener nociones de estrategia, de organización empresarial, de economía. Entonces es un conjunto de disciplinas. Y les decía que aparte de abstracto y complejo, es difícil de encarar. Y tal vez sea la mayor dificultad que tienen las organizaciones y las personas para implementar una gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el mundo de la gestión de conocimiento, prácticamente que se nos exige que aceptemos cambiar paradigmas, conceptos y cosas con las que nos hemos educado. Miren, hay un educador, en realidad es un referente de la educación, que se llama Edgar Morin, y él planteaba en un estudio que hizo en el año 2000, publicado en el año 2000, 98-2000, que el sistema educativo genera profesionales compartimentados, divididos, cada uno con su especialidad, cada uno con su visión de las cosas, ¿verdad? Es cierto, los ingenieros en sistemas salimos muy flechados con todo el paradigma lógico-matemático. En contrapartida, la gente que se dedica a antropología, a psicología, tiene paradigmas constructivistas totalmente diferentes a los de un ingeniero. Bueno, entonces, vencer esas creencias grabadas a fuego en el transcurso de las carreras de formación es un verdadero desafío. Pero también para las empresas. Las empresas, para abordar la gestión de conocimiento, tienen que empezar a rever muchas cosas de cómo consideran, por ejemplo, al personal. Las concepciones de Taylor, donde el personal era un buey, literalmente lo comparaba a determinado tipo de personas con un buey, que cuanto menos pensara mejor, personas solamente motivadas por el dinero y a las que había que controlar para que hicieran exactamente las cosas como el administrador quería. Esa concepción del desempeño humano fue funcional a unas empresas que recién se estaban organizando y creando, pero hoy, para abordar una gestión de conocimiento donde pretendemos un trabajo colaborativo, donde las personas cooperen entre sí y demás, esos esquemas son inoperantes, ¿verdad? Entonces, nos exige cambiar como profesionales, exigen que las organizaciones cambien, que se flexibilicen y demás. Bueno, si pasaron la introducción y no se fue ninguno frente a este trípode de abstracción, complejidad y difícil de encarar, ya ahora entramos derecho en la presentación en sí. Vamos a hablar de tres cosas, para posicionarnos en el tema. Vamos a hablar de los antecedentes y desencadenantes de la gestión de conocimiento. Luego vamos a intentar hacer una aproximación a una noción de gestión de conocimiento. Y por último, le vamos a dar una lista de 7 factores para maximizar los beneficios en el caso de que una empresa o organización aplique la gestión de conocimiento. Muy bien. Hay 3 antecedentes importantes. Por un lado, la sociedad de la información y el conocimiento. Por el otro lado, un conjunto de cambios que se han venido dando en las organizaciones en los últimos, pongamos, 50 años. Y los cambios en la concepción del conocimiento. Perdón. ¿Se escuchó igual lo que dije? Sí. Muy bien. Miren, normalmente cuando hablamos de sociedad de la información y el conocimiento pensamos en tecnología. Lo asociamos con la revolución tecnológica, pensamos en Internet, en las redes sociales, en los hackers, ¿verdad? En la economía de Internet. Pero en realidad los sociólogos que han estudiado esto nos dicen que la sociedad de la información y el conocimiento es una nueva época histórica. ¿Bien? Una nueva época histórica claramente caracterizada por el papel fundamental de la información y el conocimiento. Pero no es producto exclusivo de una revolución tecnológica. Es producto de una combinación de 3 revoluciones: tecnológica, económica y sociocultural. De la tecnológica
no vamos a hablar porque, digamos, la conocemos todos. Lo único que vamos a decir que no es solamente de las TICs, también tenemos la nanotecnología, la energía nuclear, la ingeniería genética, ¿verdad? La revolución económica, sin extenderse demasiado, la gran característica del siglo XX es la expansión y profundización de la globalización. Los economistas dicen que la globalización en realidad empezó a gestarse hace mucho tiempo, hace unos cuantos siglos, con ciertos movimientos del comercio, mundialización y demás. Pero es en este siglo, y en particular después de la década del 70, que empiezan a derrumbarse las barreras para transportar dinero de un lugar a otro y para que los capitales se muevan. Y allí surge la globalización con fuerza. Luego tenemos la revolución sociocultural. Hay un montón de cambios que se han dado en el siglo XX, desde cambios realmente históricos importantes, como el fin del patriarcado, digamos que venía de 3.000 años para atrás, ¿verdad? Surgimiento de movimientos feministas, defensa de los derechos humanos, defensa del medio ambiente. Y todos estos cambios han colaborado en la creación de la nueva época histórica. Pero como estamos en una conferencia corta y no nos vamos a detener en todas esas cosas, yo quiero que ustedes se centren en esto, en este pensamiento. Imagínense Internet previo a la caída del muro de Berlín, o sea, en plena Guerra Fría. Internet, ¿sería lo que soy? Piensen ustedes, por ejemplo, en los problemas que tiene Google con China. ¿Se imaginan a los espías interceptando mensajes para evitar que hubiera filtraciones, ¿no? del este al oeste y demás? ¿Se imaginan, por ejemplo, qué pasaría si en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, no primara como forma de gobierno la democracia liberal? ¿Verdaderamente Internet sería como es hoy? Probablemente no. ¿Qué ocurre si no hubiera habido un proceso de globalización? Y como pasaba por allá, algunos que tienen mi edad se deben acordar, en la década del 70, que había gente que hacía dinero transportando dinero en valijas de contrabando a Buenos Aires, ¿verdad? Porque no se podía mandar dinero, o sea, entre Uruguay y Argentina, ¿verdad? O sea, ¿cómo haríamos para comprar cosas? ¿Cómo se hubieran desarrollado los B2C y B2B si no hubiera habido un fenómeno de globalización? No quiero hablar ni a favor ni en contra de la globalización, simplemente decir que hoy la economía que hoy tenemos no sería la misma si no hubiera existido esa globalización. Y tampoco sería la Internet que conocemos hoy, la revolución tecnológica que conocemos hoy, no hubiera tenido los impactos que tuvo si no hubiera habido un cambio sociocultural en cuanto a el fin de la Guerra Fría y la aceptación universal, por lo menos dentro de determinados límites, de la democracia liberal. Muy bien, estas tres acciones tuvieron cambios profundos, ¿tá? Y por lo menos se pueden agrupar en 4 tipos. Primero, cambiaron las formas de producción, distribución y comercio. Eso es bastante fácil de demostrar, ¿verdad? Empresas que se relocalizan, se deslocalizan, se glocalizan, ¿verdad? O sea, digamos, la deslocalización básicamente consiste en que una empresa del primer mundo lleva parte de sus partes, o sea, parte de su proceso productivo al tercer mundo, donde hay mano de obra más barata. ¿Bien? Eso es una consecuencia directa de estas 3 revoluciones, de la revolución económica que permite el libre flujo de capitales y también de la revolución tecnológica que permite que esas empresas se coordinen entre sí. Pero también han cambiado las relaciones de poder. Una de las cosas que más preocupa a los sociólogos en este sentido es lo que ellos llaman la crisis de legitimidad del Estado-Nación. Y terrible nombre, es un nombre preocupante, porque nos está diciendo que nuestros gobiernos están pasando a ser poco legítimos para las personas. ¿Por qué? Porque verdaderamente los gobiernos nacionales ya no tienen la autonomía que tenían antes para resolver problemas. Piensen ustedes en Grecia o en España, no son autónomos, están dependiendo de las decisiones de la Comunidad Europea, ¿verdad? De organismos supranacionales.
Pero también, aparte, o mismo Estados Unidos amenazado de que va a ser rebajado en su calidad de no sé qué de inversor por una consultora, ¿verdad? Pero también se produce otro fenómeno, y es la pérdida de poder frente a la gente, o sea, un aumento de la democracia. Recuerden el fenómeno aquel de Atocha, cuando estaba por ganar el Partido Popular en España, y por un mal uso o por una mala interpretación de un atentado que se lo atribuyó a los vascos y resulta que eran los de, ¿cómo es?, los de Bin Laden, inmediatamente gracias a las redes sociales provocó un cambio radical y siendo que iba a ganar el Partido Popular, terminó ganando el PSOE, ¿verdad? O la caída reciente en Egipto, o bueno, lo de Libia. Las relaciones de poder y también la experiencia humana. La experiencia humana ha cambiado bastante. Los más jóvenes tal vez les cueste un poco entenderlo, pero yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos un pariente cercano en el exterior, o los más jóvenes deben tener un amigo que ni bien termine la carrera, bueno, piensa irse y desarrollarse profesionalmente, no sé, en Alemania, en Finlandia o en un país lejano. Eso antes no era así. Y también la cultura, digo, los medios de comunicación masivo y demás. Y ustedes podrán estar diciendo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Esto qué tiene que ver con las empresas? ¿Qué tiene que ver con la gestión de conocimiento? Estos cambios, este cambio de época, obligó a las empresas a adecuarse. Y se adecuaron básicamente mediante, se puede resumir las adecuaciones en 5 categorías. Por un lado, las empresas empezaron a considerar el entorno. Hay un teórico de sistemas que se llama Bertalanffy, que empezó a hablar de los sistemas abiertos. Los ingenieros de sistemas estudiamos poco Bertalanffy, lo estudian más en otras disciplinas, pero digamos, la teoría general de sistemas está originada en él. Y aunque hoy nos parezca mentira, las empresas antes se consideraban como sistemas cerrados, ¿no? Se miraban a sí mismas. Y hoy han empezado a considerar el entorno. O sea, hoy, a partir de la década del 60, 70. Considerar cómo influye el entorno, de qué manera la inestabilidad del entorno, las repercusiones de las decisiones económicas de un país, las crisis de un país en otro. Para adecuarse a ese entorno, tuvieron que construir nuevas formas de estructura organizacional. Las organizaciones a fin del siglo XIX surgieron rígidas, jerárquicas, con líneas de mando bien claras y definidas, y bueno, a partir de la década del 70 y el 80 empezaron a considerarse lo que se llamaban las organizaciones orgánicas con decisiones descentralizadas. Por otra parte, empezó un cambio de enfoque sobre el componente humano. Este cambio de enfoque se remonta casi a la década del 20 y ya, se empezaron a tener en cuenta aspectos psicológicos, sociológicos, de motivación. Pero realmente en las últimas décadas del siglo XX es que realmente se cambió la forma de concebir la gestión. Inclusive hoy, vean ustedes, en muchas organizaciones ya no se llama gestión de recursos humanos, se llama gestión humana o gestión del componente humano o desarrollo humano, ¿verdad? La consultora McKinsey nos habla de la guerra por el talento, o sea, las empresas peleándose por tratar de contratar a las personas más talentosas. Piensen eso en contraposición de lo que decía Taylor de personas que trabajaran como jueces. Por otra parte, se ha venido atendiendo a la cultura organizacional, algo que se desconsideraba por completo. Alguna vez leí que el estudio de la cultura organizacional provenía de que las empresas americanas trataban de tomar el modelo japonés para producir con calidad y demás, y en determinado momento se daban cuenta que no lograban lo que querían, ¿verdad? No lograban los estándares que querían. Y ahí empezaron a decir, bueno, hay algo que se llama cultura, y empezaron a trabajar sobre eso. Y por último, el uso de las TICs, ¿verdad? Bueno, estas cinco cosas que han ocurrido con las empresas en los últimos años son una respuesta
a una nueva época histórica, a una nueva situación donde los clientes empezaron a ser más exigentes, empezaron a movilizarse, las personas ya no solo trabajan por el dinero, si tienen otros niveles de rotación y demás. Y bueno, por último les decía, ha habido también un cambio en la concepción de lo que es el conocimiento. Tres cosas básicas. Lo primero ya lo vimos en la introducción, ¿verdad? Del conocimiento como algo teórico, con un valor ético o espiritual, a el saber aplicado a la producción, al desarrollo de la productividad y a la creación de nuevo saber práctico. Por otra parte, otro concepto que cambió es que el conocimiento de ser es creado exclusivamente por el método científico tradicional, digamos, pasó a aceptarse, a valorarse también la posibilidad de su construcción social mediante la integración de diferentes perspectivas. Y otro cambio importante en la concepción del conocimiento es que de pensar que era fruto de la inspiración caprichosa, bueno, a la posibilidad de fomentar voluntariamente su desarrollo mediante ambientes e instrumentos adecuados, ¿verdad? O sea, la gestión de la creatividad, la gestión de la innovación y demás. Bueno, estos serían tres antecedentes, tres cosas que prepararon a las organizaciones para tomar el tema de gestión de conocimiento. La sociedad de la información y el conocimiento como un entorno agresivo, la consideración de ese entorno, la adecuación de la estructura, demás, y el cambio en la concepción del conocimiento. Entonces, frente a estos antecedentes ya nos podemos ir posicionando en lo que podría ser una noción. Bueno, ¿qué es la gestión de conocimiento? No me parece bueno dar definiciones. O sea, hay definiciones académicas, varias decenas de definiciones, y terminan siendo confusas. Entonces me parece mejor aproximarnos como a una noción, ¿verdad? Entonces, ¿qué usa? ¿Qué instrumentos usa? ¿Verdad? ¿Cuáles son los modelos relacionados con la gestión de conocimiento? ¿Y qué valoran hoy los líderes de la gestión de conocimiento? Entonces, en vez de definirla, nos aproximamos. Los instrumentos de la gestión de conocimiento, los instrumentos para crear conocimiento en las organizaciones, son muchos. Yo acá escribo algunos para que probablemente sean los más comunes. Los dos primeros, compra y alquiler, son los más tradicionales. O sea, las organizaciones desde siempre necesitaron conocimiento para funcionar, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se compra el conocimiento? Y bueno, fusiones de empresas. Ayer estaba escuchando en CNN que Google compra Motorola y hablaban de una cifra de 12, creo que eran 12.000 millones de dólares, sí, 12.000 millones de dólares, lo que era el Producto Bruto uruguayo de hace 4 o 5 años atrás. Bueno, ¿y por qué la compra? Según CNN, por las patentes de Motorola, ¿verdad? Por las patentes que ha desarrollado, que ha registrado Motorola. Entonces, la fusión de empresas, la compra de empresas es una forma de adquirir conocimiento. Obviamente, contratar un curso de, no sé, contabilidad, no sé cuánto, es una forma de comprar conocimiento. Las licencias de uso del software también son una forma de comprar conocimiento. El alquiler, y bueno, empleados, o sea, cuando uno contrata a un empleado, en realidad lo que está haciendo es alquilando su conocimiento, de la edición del conocimiento, o también las consultorías, se contrata un consultor que viene y hace hay una transferencia de conocimiento mediante un alquiler. Esas son las tradicionales, ¿verdad? Después tenemos la forma en que la organización expande ese conocimiento y lo reproduce dentro de la organización. Y ahí tenemos la tutoría o adscripción. O sea, entro nuevo en una empresa y me ponen al lado del que sabe. Trabajo unos meses o un par de años y con eso aprendo. Eso es una forma de expandir conocimiento. La transferencia interna de buenas prácticas también es una forma de expandir el conocimiento. Y por supuesto la capacitación interna. Con esto de la capacitación interna se hacen cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, las personas que más saben sobre contabilidad le enseñan contabilidad al resto, los que más saben sobre sistemas. Está muy interesante como forma de trabajo, de fomentar las relaciones humanas.
Muy bien. Ahora vamos a instrumentos un poco más modernos, más actuales. Por ejemplo, la vigilancia. La vigilancia es ver qué están haciendo los competidores, cuáles son las necesidades de los clientes, cuáles son las novedades tecnológicas. ¿Tá? Entonces, mediante la vigilancia, veo qué está haciendo el mercado y trato de seguir. Puede ser la competencia, los clientes más. Nosotros acá en Uruguay no estamos muy acostumbrados a hacer vigilancia tecnológica, pero en Europa se hace mucho. Tienen ellos les llaman parsear, están parseando continuamente la información de Internet, buscando novedades sobre la competencia. Y cuando aparece algo, automáticamente lo detectan, lo bajan, generan informes, y eso lo analizan y lo desechan o lo acumulan como una novedad. Los procesos de mejora continua relacionados con la gestión de calidad también son una forma de estar buscando continuamente el desarrollo del conocimiento. Otros instrumentos también de la gestión de conocimiento son las narrativas e historiales de aprendizaje. Se vio que, sobre todo en las empresas con fundadores fuertes, que tenían visiones particulares, ese cuento que hacían, vieron que los jefes siempre se dedican a hablar, ¿no? Entonces cuando uno, lo agarran a uno y uno tiene que escucharlo, es el jefe. Bueno, entonces eso es una forma de narrativa, de historia. Bueno, pero eso forma parte de una transferencia de conocimiento. Porque, digamos, uno empieza a entender cuáles son los valores perseguidos por la organización, qué cosas se están buscando, y se empiezan a aprender también procesos que no están escritos en ningún lado, pautas políticas, ¿verdad? Narrativas e historiales tienen su diferencia, pero básicamente se trata de eso, ¿verdad? Están también las anécdotas. Cuando la empresa casi se funde por tal o cual cosa, entonces vino uno y se le ocurrió tal idea y salimos a flote. Bueno, esas historias también forman parte de la transferencia de conocimiento. Las redes de conocimiento y transferencias espontáneas, eso cualquier persona que trabaja en una empresa medianamente grande lo conoce. Uno empieza a tener su red de informantes, ¿verdad? Si no sé algo, le pregunto a fulano, y fulano, si no, le pregunta a sultano, que es amigo de aquel que... ¿verdad? Entonces se forman esas redes informales, y esas redes informales son fuente de conocimiento. También externa, o sea, cuando esas redes se hacen con colaboradores, con proveedores. Las comunidades de práctica son un intento de organizar las redes de conocimiento espontáneas, ¿está bien? Y son otro instrumento. Las dinámicas de grupo, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, por ejemplo, las dinámicas de grupo, la más conocida es la tormenta de ideas, pero está también otra que se llama la Phillips 66 y demás. O sea, son dinámicas que permiten que los grupos colaboren y pasen a construir conocimiento en conjunto. Vieron que comunidades de práctica, dinámicas de grupo, ya están apuntando a formas más novedosas. El pensamiento crítico es una forma de aplicar una racionalidad no muy formal a entender los problemas, y el pensamiento sistémico es una forma de entender la recursividad. Después tenemos los instrumentos más de tipo tecnológico, y ahí tenemos los mapas de conocimiento, donde se trata de ver cuál es el conocimiento crítico de una organización, dónde surge, quién lo tiene, en qué estado está, qué nivel de madurez tiene, cuáles son los flujos. Ok. Muy bien. ¿10 minutos quedan? Bueno, entonces voy a contarles esto bien rápido. A nivel de modelos, digamos, tenemos distintos tipos de modelos. Los modelos conceptuales trataron de concentrar las lecciones aprendidas hasta el momento, y ahí tenemos los modelos de Nonaka y Takeuchi, Davenport y Prusak, Tejedor Aguirre, de fines del siglo XX. Después están los modelos de capital intelectual, que se centran en medir cuánto es lo que vale la empresa. O sea, básicamente es esto. La empresa tiene un valor contable, pero resulta que desde el punto de vista del mercado la empresa vale mucho más que eso. ¿Vieron la película de Facebook? O sea, no podían conseguir $20.000 para, no sé, terminar unos gastos, y el mercado les inyectó $500.000 de saque. O sea, para los inversores valía $500.000.
y contablemente no llegaban a justificar 20.000. Bueno, ¿dónde está esa diferencia? Los modelos de capital intelectual tratan de identificar eso. Los modelos de maduración de conocimiento, más bien estos están creados por los alemanes. Los alemanes son muy metódicos, muy sistémicos, y ellos han desarrollado muchos modelos que vinculan, ¿vieron el concepto de CMM, de maduración? Bueno, tratan de medir en qué nivel de maduración tienen. La mayoría de los modelos también tienen 5 categorías, se encuentra una organización, y qué medidas hay que tomar para llevarla al próximo nivel de maduración. Después tenemos los modelos de innovación tecnológica. Esos son más bien para empresas de ingeniería. Ahí hay un Vincenti, Cotec, bueno. Y lo que buscan es ver cómo desarrollar conocimiento tecnológico. Y los modelos específicos para pymes. Esto me importaba mencionarlo. Hay modelos específicos para pymes. La Comisión Europea está trabajando en esto. Hay un sitio que se llama Neumann, que está publicado por la Universidad de Bremen, y tiene modelos específicos para pequeñas y medianas empresas. Y son gratuitos, están en varios idiomas. Muy bien, ¿qué valoran hoy los líderes de gestión de conocimiento? Miren, hay una asociación que concentra organizaciones muy poderosas: IBM, Apple, Ernst & Young, General Electric, Google, bueno, hay unas cuantas. Y estas organizaciones se premian entre sí y deciden cuáles son las más admirables, ¿verdad?, desde el punto de vista de gestión de conocimiento. ¿Qué valoran estas organizaciones hoy? Miren, crear una cultura corporativa de conocimiento, gestionar la formación de trabajadores de conocimiento, crear un ambiente de colaboración donde se comparte el conocimiento, crear una organización que aprende, desarrollar nuevos productos y servicios basados en el conocimiento, entregar valor a partir del conocimiento del cliente, maximizar el capital intelectual de la empresa, transformar el conocimiento de la empresa en valor para el accionista. Esto es lo que hoy valoran los líderes en gestión de conocimiento, ¿verdad? Vean que acá no hay nada referido a tecnología, o sea, no hay nada referido a implementación de un sistema tal o cual. Estamos hablando de elementos de tipo cultural, humano, políticas de colaboración. Por supuesto, la tecnología está atrás de esto. Muchas veces la tecnología soporta estas cosas, pero los objetivos no son tecnológicos. Bueno, esto que sigue acá es un intento de traducir, digamos, la especificación de factores críticos o de elementos que colaboran a obtener éxito desde el primer mundo a nuestra realidad, la realidad uruguaya y latinoamericana. Un aspecto esencial es flexibilizar la estructura organizacional. Si una empresa no es suficientemente flexible como para encarar los cambios que la gestión del... O sea, pongamos en esta situación, una empresa empieza a aplicar gestión de conocimiento y veamos si puede obtener o no buenos beneficios de eso. Bueno, si empieza a generar una gestión de conocimiento y empieza a detectar problemas, pero cuando tiene que solucionar esos problemas se frena porque es rígida, porque al jefe no le viene bien, porque al otro departamento no sé qué, por lo que fuera, el proceso de aprendizaje se interrumpe. Entonces, bueno, invertir tiempo en generar conocimiento que después no puedo aplicar. Eso no permite maximizar los beneficios. Climas laborales que propicien el desarrollo humano. Si yo quiero traer gente, que digamos, atraerla, retenerla y motivarla para que trabaje, el clima laboral no puede ser una cosa oscura donde, bueno, ustedes ya conocen. Adecuar la cultura organizacional. El tema de cultura organizacional es muy complejo, entonces prefiero no dar argumentos y sí traer evidencia empírica. Miren, el factor crítico de éxito más mencionado en una encuesta de 104 empresas top, fue una cultura propicia para la gestión de conocimiento. ¿Y saben cuál es uno de los factores? O sea, porque el libro donde está esto después profundiza. Uno de los factores de la cultura que más hay que considerar: aceptar los errores.
O sea, dentro de ciertos límites, tolerancia a los errores. O sea, si consideramos el error como una cosa horrible que, bueno, que debe ser castigado, es difícil que la organización logre crecer en esto del conocimiento. Miren, Thomas Davenport, un gurú de la gestión de conocimiento, es el intelectual junto con Nonaka más citado en Estados Unidos. Dice que las barreras para el flujo de conocimiento son las diferencias de poder, la falta de confianza, la falta de incentivos, las culturas inapropiadas y el ajetreo general de los empleados de hoy. Todos elementos referidos a la cultura organizacional. Y miren, y acá les quiero contar algo que está muy interesante. Esto fue publicado en la Conferencia Internacional sobre el Trabajo en Grupo de ACM del año 2009. Y se intentó implementar gestión de conocimiento a través de una wiki en una empresa de aeronáutica de California. Todos ingenieros aeronáuticos y demás. La wiki no funcionó. ¿La wiki es mala? No, es una excelente herramienta, pero se requiere la adecuación de una cultura. Si no hay una adecuación previa de la cultura, lo más probable es que las herramientas tecnológicas fracasen. Después al final les digo un lugar donde está toda la bibliografía, pero ellos, después de estudiar mucho, vieron como son los americanos, estudiar, reunirse, lo que fuera, no pudieron llegar a determinar si las causas fueron problemas de preferencias culturales, ocupacionales, generacionales o meramente personales. ¿Verdad? Sí. Muy bien, instrumentar procesos para desarrollar el conocimiento organizacional desde una perspectiva de colaboración. La colaboración no es lo mismo que la cooperación. Cooperar es cuando yo hago una parte, él hace otra, después ella junta lo que nosotros hicimos. O sea, la cooperación es trabajar en forma coordinada. Un workflow ayuda a trabajar en forma cooperativa, ¿tá? Pero la colaboración es cuando podemos, digamos, nosotros tres, en el mismo ejemplo, nos ponemos a trabajar sobre un determinado problema y no hay jerarquías, o las jerarquías no son tan estrictas, sino que cada uno hace su aporte, ¿verdad? Bueno, esos procesos, si se integran sistemáticamente al trabajo habitual y propician la colaboración, bueno, entonces ahí es donde se empiezan a obtener beneficios del tipo de resolver problemas, anticipar problemas y buscar oportunidades. Y eso está relacionado con el éxito de la gestión de conocimiento. O sea, el beneficio de la gestión de conocimiento en la organización. ¿Hay muchos informáticos acá? ¿Gente del área informática? ¿Sí? Bueno, les quiero contar, aunque me vaya un poquito, les quiero contar esto porque es súper interesante. Todos los informáticos pensamos que la informática se desarrolló gracias al desarrollo tecnológico. O sea, el abaratamiento de los chips, el aumento de la potencia de los procesadores y demás. Hubo un economista que se le dio por decir, bueno, señores, eso explica la oferta, pero ¿a qué se debe la demanda? ¿Verdad? Es un economista del MIT, se llama Charles Joncher. Este hombre hizo un estudio y encontró que entre 1900 y 1980 el costo de la producción de información medido en sueldos pasó de un 18 a un 53%. Quiere decir que en 1900 en una empresa, en una fábrica, el 82% de la gente trabajaba en producción y el 18% en administración. En 1980, miren, era más la que trabajaba coordinando y administrando que la que trabajaba produciendo. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas estaban desesperadas por soluciones que automatizaran y redujeran esos costos. Es más, hace otro estudio muy complicado ahí, llega a la conclusión de que el 80% de esa gente se dedicaba a gestión y coordinación y solamente un 20% a innovación, desarrollo de nuevos productos y demás. Entonces, eso hizo que el mercado estuviera, digamos, sediento, o dispuesto a invertir en informática. Ahora, el mismo Joncher dice que eso ya no estaba siendo tan rentable. O sea, cuando yo empecé a desarrollar sistemas, la gente se me acercaba y me decía, ¿te parece que a mí me van a echar? O sea, la gente trabajaba en la empresa. ¿Te parece que a mí me van a echar? Porque claro, porque cuando una empresa compraba computadoras, lo más probable es que alguno se fuera. ¿Verdad? Eso ya no pasa. O sea, no sé, pero yo últimamente no he escuchado a nadie preocupado porque lo vayan a echar porque compraron computadoras en la empresa. Bueno, George Cerro dice que empieza a declinar la rentabilidad de automatizar.
en la década del 90. Y tenía razón, porque miren ustedes, en 1995 se crea Amazon.com y en el 97 vende 148 millones de dólares. Perdón, me comí una parte del razonamiento. Digo, tenía razón en que las empresas iban a empezar a buscar el valor de la informática integrando, ya no reduciendo la cantidad de personas que trabajaban en administración, sino integrando la informática a los productos, crear nuevos productos que dieran más valor a la empresa. Y es en eso que tenía razón, digamos, el caso de Amazon.com o el desarrollo de la banca. En la década del 90 empezó la banca telefónica, los pagos por Internet, la banca por Internet, ¿verdad? O sea, ejemplos donde las empresas ya no buscan automatizar para reducir costos, sino que buscan crear nuevos productos y servicios para crear riqueza. Y es allí donde la gestión de conocimiento puede hacer sus aportes, o puede hacer sus mejores aportes en cuanto a creación de beneficio. Esto es medio complicado. La nueva economía es mucho más que el e-commerce. ¿Está bien? La nueva economía es pensar en empresas que funcionen en red. Vamos a ejemplos concretos porque tratar de definir esto así rápidamente es imposible. Por ejemplo, la sinergia entre empresas mediante las cadenas de suministros, el SCM. Ya no es que yo quiera mandarle automáticamente una orden a mi proveedor para que mi proveedor la reciba en su sistema y la procese. Ya lo que se está buscando es que el proveedor esté mirando mis consumos y él me aconseje en qué momento debo comprar. ¿Se entiende? Ese es el nivel de integración. Ese nivel de integración que permite que la empresa se divida. Entonces, cada parte de la empresa se empieza a especializar. Incluso empieza a contratar otras empresas de otras, a hacer asociaciones. Entonces, cada una de ellas se especializa en una parte y se hace altamente eficiente, eficaz y de calidad en esa parte. Eso es un ejemplo de empresas de la nueva economía. Otro ejemplo son las empresas virtuales que se organizan en red. Y un ejemplo muy interesante es el de la glocalización. Pongamos, la glocalización es tratar de unir las ventajas de las empresas globales con las empresas locales. Pongamos, yo tengo una empresa, no sé, muy desarrollada que produce unos aires acondicionados muy baratos, muy eficientes, pero después necesito ingenieros locales que los sepan instalar, que los sepan parametrizar, ¿verdad? Entonces, esa empresa es una empresa pequeña, es una empresa de alto contenido tecnológico local, ¿tá? Y hay una de esas en cada país, en cada región, en cada ciudad. Entonces, es la forma de unir intereses globales con intereses locales. El tema es súper interesante y da para pensarlo bastante. El teletrabajo es otra forma de desarrollo. Y bueno, esto es una especie de resumen y un poco una especie de recursividad porque nos vamos al primer tema de nuevo. Para que las empresas logren estos cambios, o sea, en definitiva, para que realmente obtengan beneficio de la gestión de conocimiento, y bueno, hay que hacerse a la idea de que estamos en una nueva época histórica. En esta nueva época histórica el juego no cambió de reglas, sino que estamos jugando otro juego diferente. Ni siquiera se sabe bien cuál es este nuevo juego. Hay sociólogos que hablan de la ansiedad, de la incertidumbre, tanto para los ciudadanos como para las personas, como para las empresas. Y bueno, lograr la sensibilización, el convencimiento de que es necesario adecuarse a esta nueva época es lo que permite cambiar esas otras cosas que estaban antes. Terminamos. Disculpen que se me haya demorado un poquito, pero bueno, no fue tanto. Los que quieran pueden entrar ahí a justomiranda.blogspot.com y hay una cosita que tiene un resumen de esto y están las referencias bibliográficas. Por ejemplo, lo que les decía, el estudio de ACM o los libros de Joncher y demás. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos al ingeniero Justo Miranda su participación en esta GEAP 2011.